Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Saludando la Trama. Este espacio creado por Ashok Andina y sus aliados para que los iberoamericanos nos encontremos y podamos hablar sobre salud. Hoy, como ya es nuestra característica, tenemos a una invitada muy especial, Marta Palma. Tiene una trayectoria impresionante, no solamente en los medios de comunicación, que ha sido una destacada periodista en medios masivos de comunicación en su natal Venezuela, sino también por su determinación de cambiar de rumbo por diferentes circunstancias que vamos a ir hablando ya con Marta, y ella nos va a ir contando, a un rumbo sobre temas de salud que ahora, como especialista en diabetes 1, la tenemos aquí en este espacio. Marta, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación de poder hablar sobre salud con los emprendedores sociales y con todo el ecosistema de los agentes de cambio. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muy halagada por la invitación, ya que estoy para ti y para todo lo que quieras saber. Marta, empecemos un poquito, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo empiezas con toda esta trayectoria, viendo una trayectoria ejemplar y profesional de mucho éxito en los medios de comunicación? De repente empiezas a cambiar y a virar a un tema que es totalmente diferente, aun cuando obviamente seguramente tienes algo que ver con los medios de comunicación, pero ya en otra área. Cuéntanos un poquito sobre ti, cómo ha sido este cambio personal para que conozcamos a Marta Palma también desde el ser y no solamente desde el hacer. Bueno, siempre soñé desde muy pequeña ser periodista. No me puedo quejar, he tenido una vida en donde los sueños que he tenido de infancia los he realizado y trabajé en periodismo impreso por mucho tiempo y posteriormente trabajé en el canal que yo considero que fue el más importante de mi país hasta hace unos años que el canal cerró o cambió de manos y trabajé allí por 18 años. Fue un momento importante en el país en donde estaba pasando, digamos que la noticia era lo primero que se veía, incluso era más importante que las novelas, cosas complicadas a veces en Venezuela y fui profundamente feliz en ese momento. Siempre he tenido como esa idea de ayudar, de servir. Y dentro del canal había un tema complicado de país. En mi segundo embarazo, bueno, me secuestraron junto con mi grupo de trabajo. Entonces empecé a tener contracciones y tenía apenas 6 meses de embarazo. Esa fue razón suficiente para que la doctora dijera que no podía volver al trabajo hasta tanto no diera luz. Y de regreso decidí como renunciar porque sentía que ya teniendo ya 2 hijos era como complicado por el ritmo de país que teníamos. Sin embargo, me ofrecieron un segmento, el cual agradezco muchísimo, que era un segmento de salud diario que se llamó Saber Vivir. Y ese segmento me permitió tener todos los contactos que ahora me están ayudando para la organización. Posteriormente, cuando un año antes de renunciar al canal, eh, bueno, mi primer hijo debuta con diabetes tipo 1. Juan tenía apenas 10 años y en ese momento generó en mí como una necesidad de hacer algo. Y bueno, una cosa llevó a la otra. Los doctores amigos del segmento de salud me llevaron hacia dos mujeres que tenían hijos con muchos años de haber debutado con la condición y que estaban haciendo cosas puntuales, entrevistas, ayudando a personas y tal. Ahora somos 4 hermanas, nos llamamos hermanas azules porque compartimos el propósito, cada una tiene un superpoder distinto y eso es maravilloso porque eso ayuda mucho a la organización. Y básicamente nuestra organización tiene que ver con diabetes tipo 1, educación. Hablamos de educación 360 porque la diabetes es la educación al paciente, es la educación a los padres, es la educación incluso a los médicos, porque solo los endocrinos pediatras en el país tienen la información de diabetes tipo 1. Entonces hay que educar a todos los demás médicos que tienen otras especialidades y que son médicos generales, a los colegios y al entorno. Entonces, una educación 360 y Guerreros Azules trabaja en sus proyectos justamente en esa educación. Y nos sentimos profundamente felices con este trabajo porque conseguimos nuestro propósito de vida, que mutó gracias a un cambio de realidad. Y posteriormente debutó mi segundo hijo en mitad de la pandemia, o sea, mis 2 hijos tienen la condición de diabetes tipo 1
Esa sí me dolió más que la segunda, porque digamos que yo absurdamente sentía como que había salido súper bien en la boleta, como decimos aquí en Venezuela. Habíamos salido bien en el colegio y te mandan a repetir el año. Esa fue la lectura que yo le di cuando me di cuenta que no tenía nada que ver, sencillamente es una situación de vida, me peleé con Dios, esto fue un desastre, pero gracias a este tocar fondo del segundo debut de mi segundo hijo, nació el proyecto de resiliencia que trabaja sobre la educación emocional de las familias, de darle herramientas emocionales para que puedan superar ese golpe de cuando tu hijo debuta con diabetes tipo 1, que me lo preguntaba la otra vez. El debutar significa manifestar la condición, cuando la condición se expresa externamente. Claro. Y bueno, entonces es algo que te toca personalmente, tomas la decisión de transitar y de cambiar de lo que era una actividad profesional a una actividad que combina lo profesional con lo personal. Y eso me parece magnífico porque ese es un poco el espíritu también de la visión de agencia de cambio y del emprendimiento social. Ahora, ya con este grupo de guerreros azules, que además estuve leyendo ahí que ganaron algo como un Emmy por una algo sobre diabetes, que espero que nos cuentes también un poquito al respecto. ¿Cómo ves la situación a nivel regional sobre la diabetes? Siento en lo personal que está en boca de todos, pero en muy pocas manos. Y eso se va diluyendo. Y creo que parte de los actores que me imagino deberíamos de ser todos, muchos de los actores no cumplen con su función, sobre todo en las esferas más altas, y creo que es algo repetitivo y similar en toda Latinoamérica. Pero cuéntanos un poquito cómo lo ves tú en el día a día y en toda tu experiencia que estás teniendo con Guerreros Azules. Nosotros en Latinoamérica hay un grupo que nos reunimos cada año y hemos visto entre nosotros que hay como puntos en común. Por ejemplo, una de nuestras debilidades es que no hay base de datos de los pacientes con diabetes. Y eso sucede en la mayoría de los países. Incluso, por ejemplo, en España no hay base de datos de los pacientes con diabetes tipo 1. Ni en México, ni en Venezuela, ni en Colombia. Realmente es un tema y nosotros en Guerreros Azules estamos trabajando para eso. Aunque nuestra organización es de 0 a 21 años, estamos trabajando con la base de datos a nivel nacional porque queremos saber cuántos somos y queremos saber cuál es la necesidad de nuestra comunidad. Otra de las carencias que también existe, no solamente en Venezuela, sino a nivel de Latinoamérica también, es los pocos especialistas que hay sobre la condición. En Venezuela por lo menos hay 51 y nosotros pensábamos que teníamos poquitos, pero cuando vamos a otros países vemos que incluso hay menos. Entonces allí se afianza la importancia de hacer estas jornadas educativas que hacemos a nivel nacional, Guerreros Azules la hace, para llevar la información a todos los médicos, porque obviamente los pacientes que no saben que tienen un diagnóstico de diabetes tipo 1 van a llegar a la red primaria y allí necesitamos que esos médicos ubiquen unos síntomas, ubiquen qué es lo que tienen que hacer y no maten al niño, que pasa en algunas oportunidades porque confunden el diagnóstico con un virus, con una neumonía, con cosas que no tienen nada que ver. Y el niño fallece sin un diagnóstico, porque pueden confundirse, pero básicamente el diagnóstico es que orina muchísimo, toma mucha agua y adelgaza de golpe de peso. Hemos tenido casos, Mauricio, que niños que han adelgazado hasta 14 kilos en una semana, una cosa loca. Necesitamos que los médicos de todas las especialidades sepan eso. Entonces, la escasez de médicos especialistas es otra de las grandes barreras de esta condición. Y bueno, por supuesto, los insumos que utilizan nuestros pacientes son principalmente los más viejos, la insulina humana, cuando hay insulinas análogas, cuando hay, digamos, unos tratamientos que son maravillosos, tienen acceso a ese tratamiento la menor cantidad de la población cuando estamos trabajando para que sea la mayoría. Qué terrible situación. O sea, en realidad me pregunto también, uno daría por sobreentendido que por ser médico, todos los médicos saben sobre la condición de diabetes, pero lo que me estás diciendo es que ustedes tienen que informar a médicos para que puedan tratar adecuadamente a un paciente con diabetes. Eso lo hace mucho más complicado, por decir algo, la situación de todas las personas con diabetes, que además me imagino que va en crecimiento exponencial o
en Latinoamérica. No sé cómo está eso. Con el COVID ha aumentado un Oh, 30% porque la diabetes tipo 1 se diferencia de la tipo 2. Hay un tema que hay una gran confusión con la tipo 1 y la tipo 2. La diabetes tipo 1 es que la persona no genera insulina. Entonces, desde el momento cero, es decir, desde los 8 meses que hemos tenido bebés, 3 meses, se le tiene que inyectar la insulina, punto. Con la diabetes tipo 2 es que la insulina es de mala calidad y con una metformina, con un buen ejercicio y una buena alimentación puede mantenerse bien los niveles de glicemia. Entonces, esta es una condición autoinmune y con el COVID ha aumentado en un 30%. Y es impresionante ver la desinformación que hay sobre la condición, en donde médicos siguen culpabilizando a los papás cuando llegan a los lugares, diciéndole que ellos son los responsables de que su hijo tenga diabetes por la cantidad de dulces que le dieron y no tiene nada que ver. Por eso ese otro el trabajo que hacemos con los médicos, que se sensibilicen y que no culpabilicen al paciente ni a los padres porque están en un momento de vulnerabilidad terrible. qué cosa más impresionante. Y me imagino que esta situación que tú estás viviendo, particularmente en Venezuela, debe ser algo similar en toda Latinoamérica. Y este incremento del 30% solamente en diabetes uno, me imagino que hay otros porcentajes en otro tipo de diabetes que van sumándose. Fíjate, nosotros, la gente tiene la idea de que la diabetes tipo 1 solo da a niños. Y ahora con la condición, siempre, realmente nadie está exento de tener diabetes tipo 1. Nunca. O sea, toda la vida, cualquier persona puede tenerla. Sin embargo, con el COVID hemos tenido ya más casos. Tenemos casos de 22 años, de 30 años, 40 años, 50 años con la condición. Y bueno, es interesante ver el proceso de los adultos cuando se debutan y ver a estos niños que desde pequeños se inyectan. Estos niños son unos grandes maestros para estos adultos y les hacen ver como que, mira, si yo puedo, tú también puedes inyectarte, porque el tema de la inyección es un tabú, y muchas personas le temen a eso. Y la verdad es que nuestra narrativa es que la insulina le salva la vida a nuestros hijos y que con la inyección le están inyectando vida. Mira, el tiempo, como sabes, nos come y en realidad me gustaría ir cerrando esta deliciosa conversación por la que te agradezco muchísimo por toda la información y por toda la experiencia de vida que tú nos estás compartiendo, que nos puedas dar algunas recomendaciones, sugerencias, no solamente a las personas que ya están padeciendo la diabetes uno, sino también si es que hay alguna forma de prevenir, si cabe el término, o no sé, cambiar hábitos alimenticios o algún tipo de ajustar nuestros estilos de vida para tratar de evitar este mal. Fíjate, nosotros no hay manera de prevenir la diabetes tipo 1. Sin embargo, un llamado a tener una buena alimentación siempre es un buen consejo. Eh, Nosotros trabajamos en el lenguaje, Mauricio. Mucha gente se nos acerca y nos dice, no, bueno, porque es que sufren de diabetes. Entonces siempre decimos, no, no se sufre de diabetes, se vive con diabetes. Porque para nosotros es importante trabajar con los niños en donde el lenguaje sea positivo, en donde ellos en vez de una enfermedad lo vean como una condición. Y ha sido un debate intenso con los médicos. Y yo les digo, cuando estoy en una asamblea hablando con personeros de gobierno y yo digo enfermedad, pero cuando estoy con la comunidad me parece mucho más empático hablar de condición. Y la verdad que el mensaje es, primero, que estén atentos a síntomas, que estén atentos a síntomas como orinar mucho, como tomar mucha agua y bajar de golpe de peso, que siempre puede ser un llamado de alarma y que si pasa esto, porque son signos como muy, que puede ser cualquier cosa, que se hagan una glicemia en ayunas, eso nunca va a estar de más y hablarlo con el médico. Y segundo, que sepan que estos niños y que estas personas que tienen esta condición pueden tener una vida plena. Y la vida plena tiene que ver con una buena educación y tener los insumos. Y Guerreros Azules trabaja en la educación y trabaja en la narrativa para que estas personas, mientras más educación tengan, tengan menos límites. Y que no los vean como una condena de muerte, como se ve muchas veces en Latinoamérica la diabetes tipo 1. Para nada, nosotros queremos cambiar esa narrativa. Estos niños pueden con todo, solo que tienen un manual de instrucciones absolutamente distinto. Ellos antes eran un carro automático y ahora son un carro sincrónico, pero es el mismo carro y puede llegar a los mismos lugares. Fantástico, te agradezco muchísimo por todas esas recomendaciones y orientación y me quedo con eso de que en realidad la diabetes tipo uno, si bien hay que tener cuidado, también uno puede tener una vida totalmente plena
teniendo los cuidados y las recomendaciones que se puedan tener, y además también las consideraciones en cuanto a una alimentación adecuada, en cuanto a una situación de generar un estilo de vida que pueda ser más sano. Te agradezco muchísimo, Marta. Ha sido una conversación muy rica. Yo creo que y espero que nos podamos ver en un futuro para seguir hablando sobre Amén. este y otros temas. Muchas gracias a todos los que nos están sintonizando en este nuevo episodio de Saludando la TAM, donde los iberoamericanos nos encontramos para saludarnos con salud. Los espero en la próxima entrega de episodios de Saludando la TAM. Soy Mauricio Canedo. Que tengan una feliz jornada.